en medio ayer bajó un poco el perfil, fue mucho más generoso en la utilización del verbo y hacia el sector privado. Pero si tú de repente me estás anunciando que vas a nacionalizar la banca y después dices que la banca o el sistema financiero venezolano está haciendo aguas por todas partes, que no es verdad, entonces, oye, ¿cómo hacemos para manejarlo en un país así? Bueno, muy buenos días para ambos. Sí, yo creo que la situación es bastante delicada y creo que tenemos que ser muy responsables con las informaciones que manejemos. Y creo que al gobierno le corresponde una cuota muy importante dentro de esa responsabilidad y el llamado a la calma y a las interés de la población. Creo que las declaraciones tienen que ser muy ponderadas y no dar estos signos de alarma que en un momento determinado pueden conllevar a que la población entre en un estado de pánico. Por eso nosotros ayer decidimos dar una rueda de prensa donde llamamos a la calma a toda la población, a que no se hiciera eco de rumores y que tampoco atendiera estos llamados no solamente de personas que tratan de fomentar la inestabilidad y la desconfianza, sino también algunos voceros del gobierno, porque es que el gobierno no contribuye mucho en muchas oportunidades también a generar la confianza y la calma. ¿Cómo es posible que se den unas declaraciones, cualquier cargo, de cualquier naturaleza dentro del gobierno, esté dando unas declaraciones tan delicadas en un momento que está casi que en una etapa de precrisis en el sistema financiero? Yo creo que el sistema, y todos lo sabemos en todas partes del mundo, depende de la confianza que se tenga de los ahorristas de toda naturaleza en el sistema financiero, en la confianza y la credibilidad de la banca. Si eso se menoscaba de alguna forma por cualquier pequeña declaración, bien sea del sector público o del sector privado, nos vamos a ver en un severo problema. Y como decía anteriormente, perdona para concluir la idea, como decía anteriormente, el sistema financiero es el soporte de todo el sistema articulado de la economía nacional, donde ahí está el ahorro, la inversión, donde está toda la capitalización, donde está el crecimiento de las empresas, donde está la generación de bienes y servicios, todo esto, y la estabilidad y de alguna forma el desarrollo de la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos. Tenemos que apostar a eso, a la fortaleza. Sí, pero tú no puedes contaminar, perdón, tú no puedes contaminar tampoco por el hecho que hayan intervenido 4 bancos financieros al resto del sistema financiero venezolano. Tú no puedes comparar la situación de esos 4 bancos con lo que puede ser la solidez de Banesco, del Banco Provincial, del BOD, del Banco Mercantil, del Banco Venezolano de Crédito, que son bancos dirigidos por banqueros, por gente que sabe del negocio. Eso lo señalábamos nosotros ayer, fíjate. Más allá de que cuando tú le dices el 4 o el 5% a la gente, los ahorristas siempre van a decir, bueno, pero ya está mi dinero metido. Yo entiendo eso también. Yo creo que tenemos que buscar la forma de cómo resolverle, de cómo garantizarle a esa gente que tiene ese dinero allá adentro metido, la disponibilidad de sus ahorros. Pero tampoco es menos cierto el hecho de que lo que tú acabas de señalar, es el 5% de la banca, el 95% del sistema financiero está fuerte, sólido, robusto. Entonces tú no puedes tirar al foso de los leones a una gran cantidad de bancos, sobre todo manejados por banqueros responsables que tienen 20, 30 años en la banca, por un caso puntual de 4 o 5 bancos. Si la banca privada está fuerte, como lo señalamos, lo sabe usted, lo sabemos nosotros, lo sabe el público, no lo sabe el presidente de la República. Y si lo sabe, ¿por qué está la amenaza latente de nacionalizar la banca? Ayer anunciaba, Confederado y Bolívar pasan al sector público. ¿Por qué esa amenaza si el presidente, como nosotros, debe conocer que el sistema bancario es fuerte? Mira, yo lo que creo es el gobierno nacional, el gobierno en su conjunto, tiene el control sobre la banca, porque la superintendencia de bancos depende del Ministerio de Finanzas. Si hay algún hecho irregular que se está cometiendo en alguna institución financiera, el gobierno tiene la facultad para intervenirla. Creo que en esta oportunidad actuaron a destiempo. Creo que han debido actuar antes, faltó regulación, control sobre el sistema financiero. Creo que tienen que mejorar, afinar los mecanismos de control. Nos pasó casi lo mismo que pasa en Estados Unidos con la crisis financiera y creo que esa es una falta de supervisión. Pero bueno, ¿por qué no se actuó? Es una pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿no? Si se sabía que había un deterioro y había fragilidad en la estructura. Por lo menos que habían unos manejos extraordinarios que en un momento determinado uno no sabía cómo estaba sucediendo. Ha debido actuarse por noticias crímenes inclusive. Pero bueno, lo importante de todo esto es que se actuó.
de alguna forma se minimizó el problema porque esto pudo llegar a mucho más. En algún momento se actuó y eso es lo que tenemos que reconocer. Pero también tenemos que señalar que de ahora en adelante tienen que ser mucho más firmes en el control y la supervisión. El sistema financiero es uno de los organismos, de los sistemas más regulados que existe en Venezuela. ¿Por qué no se actuó a tiempo? Bueno, pero ahora lo que tenemos que hacer, públicos y privados, nuevamente insisto, es llamar a la calma, a la concordia, a decirle a la gente que el sistema financiero está sólido y a darle muestras, pero desde el gobierno fundamentalmente. No podemos estar dando declaraciones al voleo porque eso contribuye a crear un clima de inestabilidad. Tiene que ver mucho con lo que te planteaba Laura, Noel, porque si tú estás, claro, y estás hablando de una nacionalización, tú te imaginas pero que... si tienes la facultad, Carlos, si tienes la facultad y tienes la regulación, si tú en un momento determinado ves que hay un problema, interven. Pero no puedes estar hablando al voleo, así en unas declaraciones tan ligeras. ¿Pero eso es parte de la retórica que ya conocemos del presidente o hay una intención allí de generar quizás algún rumor? Yo no sé si eso forma parte de un plan orquestado. Yo lo que creo es que la banca nacional Pero alguien te podría decir que hay indicios de eso, alguien te lo podría interpretar de esa forma. El gobierno, ni a este ni a ningún gobierno le interesa nacionalizar la banca. Tienen que tener claro eso. En todos los países del mundo donde se ha nacionalizado la banca, fíjense en los efectos tan perversos que han sucedido. Ahí tenemos el caso de Perú cuando Alan García nacionalizó la banca. Pero tú estás marchando a paso particular, o estás pisando terreno donde estás promoviendo un modelo de corte comunista. Pero la nacionalización de la banca será un objetivo sin duda alguna. Fíjate, Carlos, yo creo que en el gobierno hay gente racional. Si hay alguien que en un momento determinado exacerbe el verbo, yo creo que hay una cantidad de asesores que tienen que decirle, mire, si usted dice esto, puede suceder esto. Y entonces aquí se puede quedar un caos en un momento determinado, un efecto dominó por algo que suceda, que parece que puede ser una palabra inclusive banal, pero en un momento determinado eso contribuye a desplomar un sistema bien fortalecido. Entonces, sobre todo la gente que tiene mayor responsabilidad, la que está en el gobierno, tiene que ser muy firme, muy clara, muy respetuosa de todas estas instituciones y tiene que estar claro en lo que está pasando. Noel, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar al presidente de la República y al regreso quisiera conversar. Tú siempre has sido muy positivo sobre la situación de conversar con el Ejecutivo Nacional, de buscar una manera y una solución a la crisis económica que vive el país. Pero las cifras no ayer... con el Ejecutivo, con todo. Pero las cifras ayer no son tan positivas como uno esperaba, por lo menos para el 2010. Eso hablamos al regreso de la pausa. Escuchamos al presidente de la República y ya venimos con más.